Muy buenas noches, estimados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches. Abogado. Buenas Buenas noches. noches, Buenas abogado. noches. Bueno, hoy vamos a aprovechar lo que es la videoconferencia porque me imagino que tienen algunas dudas en relación a la actividad, ¿verdad?, que hemos venido desarrollando recientemente. Bueno, como ustedes saben, para el día de hoy estaba programada la entrega de dos actividades, una actividad grupal y una actividad del foro individual, ¿verdad? Pero si se percataron, como hubo un pequeño inconveniente al momento de la confección de los grupos, tuve que volver a replantear las actividades porque lastimosamente las mismas pues tenían pues ahí un pequeño problema, ¿verdad? Pues bueno, logramos resolverlo, entonces dimos un poquito más de tiempo para extender la fecha de entrega de ambas actividades. Por eso es que si ustedes se fijan en el calendario no les aparece para el día de hoy, ¿verdad? Esa fue una de las dudas que precisamente a la compañera Grace en el chat pues le salía. Entonces, en ese sentido no se preocupen. Pero sí es bueno de repente reafirmar algunas cositas que tenemos ahí pendientes. Voy a compartirles pantalla. Estamos aquí en el área de novedades y nos vamos a ir a la clase 1, ¿verdad? Recuerden que aquí en la clase 1, ahora les aparece así, que es grupos de discusión de casos. Ok. Aquí hasta el momento hay dos grupos que me han hecho entrega de dos trabajos. Es importante hacer ver lo siguiente. Es cierto, no les aparece totalmente enviados, ¿verdad? Solamente aparecen como borradores. ¿Qué significa? La actividad, recuerden que termina, fue establecida y nuevamente les di, bueno, al principio les había dicho hasta el miércoles, pero decidí darles 3 días más. Pero ojo, esto no significa que la actividad que está programada, que es la siguiente clase, que es sobre los métodos de interpretación, se va a modificar, esa se mantiene. O sea, eso significa que hay que administrar bien el tiempo para efecto de la clase. Entonces, sí les voy a pedir, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, lo revisen y siempre, pues, traten en lo posible de organizarse, ¿verdad? Entonces, hasta el momento aparecen como borradores. Eso es porque está habilitada la opción de que ustedes, mientras no termine el tiempo de entrega, que como ustedes pueden ver es el jueves 3 de junio, entonces hasta ese momento no va a aparecer como enviado. Ahora, esto les da la oportunidad de poder hacer alguna modificación al trabajo, revisarlo, quitarlo, volverlo a subir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que sí tienen que fijarse, voy a pasar a la siguiente página. Claro, ustedes no lo ven así, yo lo miro de esta manera. Ya van a ver, aquí está. Si ustedes se fijan aquí, aquí están las entregas que ustedes han hecho. ¿Ok? Las entregas, permítanme, yo lo voy a hacer la cámara para este lado. Si se fijan aquí aparecen varios grupos. Hay un grupo que dice que es predeterminado. Ese grupo predeterminado aparece ya con una entrega, pero yo creo que ahí ha habido un pequeño error porque la compañera Clarisa aparece sin grupo y es importante, por favor, que revisen en el chat. Yo hoy dispuse cuáles fueron los grupos que estaban organizados. Entonces, como están organizados los grupos, entonces fíjense de que estén organizados tal como ustedes lo solicitaron. Si hay alguno
que necesita agregarse o de repente no aparece como grupo constituido, le voy a suplicar que me lo informe para así poderlo crear en el campus. Porque aparecen algunos de ustedes en esta parte de grupo predeterminado. Y como está como grupo predeterminado, le va a aparecer esta entrega que en realidad no le pertenece a ustedes. Todos estos compañeros que aparecen así es que no tienen grupo, ¿verdad? No tienen grupo. Y recuerden que aquí la calificación, cuando se dispone por grupo. Pero ojo, los trabajos siempre reviso quienes han trabajado, quienes están incluidos dentro del mismo y en base a eso pongo la calificación y al mismo tiempo hago aquí las observaciones, ¿verdad? Aquí aparecen, miren, comentarios de entrega. Cuando uno quiere agregar un comentario, lo agrega en esta parte de aquí, ¿verdad? Y después le da a guardar comentario. Eso va a ser cuando ya estemos en la revisión de las tareas, ¿verdad? Todavía ahorita, como no se ha terminado de entregar, pues, entonces por eso en ese sentido, pues no les aparece todavía la nota ni tampoco los comentarios. Entonces, por favor, les suplico revisar los grupos. Ahí está en el chat dispuesto la imagen de cómo están organizados. Y yo me imagino si la compañera aquí, Clarisa, por ejemplo, dispuso este trabajo como los grupos determinados, están organizados como grupos, ¿verdad? Entonces aquí yo los descargo y aquí los puedo ver, pero de igual manera, por favor, infórmeme antes, para que así yo pueda de esa manera, pues, hacer las modificaciones y hacer los grupos que hacen falta para que no haya ningún inconveniente con las entregas de sus trabajos, ¿verdad? Así que, por favor, tomen eso en cuenta para efectos de esta primera actividad. Entonces, la actividad se reprogramó para el jueves 3 de junio. El foro de igual manera no les aparece porque la amplié también para el jueves 3 de junio, porque todavía miraba que habían muchos compañeros que no habían participado, ¿verdad? Entonces, como no habían participado, entonces mejor dispuse a ampliarlo un poquito más el foro, ¿verdad? Entonces, tomen eso en cuenta para efectos de las entregas, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda con respecto a estas actividades, jóvenes. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Me confundí ahorita con algo con esto de las entregas de los trabajos. Nosotros los trabajos se los tenemos que enviar a usted por correo o cómo nosotros los subimos. Es que me confundí ahorita respecto a eso de la entrega. Ok. Voy a cambiar el rol aquí para estudiante, para que miren ustedes cómo se hace la entrega. Recuerden que en las actividades, por ejemplo, aquí la unidad 1, clase 1, está aquí la actividad de grupos de discusión, ¿verdad? Entonces, aquí al final les aparece cómo se hace la entrega. Miren. Entonces, ustedes ponen, ahí se pone el apellido y el nombre del coordinador y después se van al final. Recuerden, voy a borrar esta parte. Y aquí usted sube, ¿verdad? Claro, yo aparezco, como no soy parte de ningún grupo, aparezco en el grupo predeterminado. Estos son los compañeros que me aparecen sin grupo, miren. Entonces, aquí al final, estimado, hay que hacer la entrega, ¿verdad? Hay que subir el archivo de acuerdo a lo que está solicitado aquí en las instrucciones, ¿verdad? Todas las tareas son por el campus, ¿verdad? Todas las tareas son por el campus. Entonces, traten de seguir las Disculpe, abogado. instrucciones de acuerdo a eso. Dígame, Mercedes. Sí, que yo aparezco, en la que mostró ahorita en la pantalla aparecía ahí yo como sin grupo y sí Ok, aparecía en un grupo predeterminado. vamos a revisar. Voy a cambiar de mi rol
Voy a buscar aquí participantes. Mercedes, ¿verdad? Sí. Ok, aquí está, miren. Y está en el grupo. Aparecen dos grupos. Qué raro. ¿En qué grupo está? Bueno, estoy en el número 1, creo que es. Sí, lo que pasa es que me aparecen dos grupos, Mercedes. Lick, disculpe, Sí, dígame. es que fíjese que yo me estaba fijando en la captura que mandó usted en la tarde. Yo soy del mismo grupo de Mercedes y nosotros todos aparecemos en el grupo 1 y después otra vez todos aparecemos en el grupo 7. Somos los Ah, mismos integrantes. ok, entonces fue mi error, entonces, permítame. Voy a irme a los grupos. Ok, aquí están los grupos, miren. Sí, ustedes están aquí en el grupo 1 y están en el grupo 7. Es cierto, sí, son los mismitos. Ok, entonces lo que voy a hacer es, aquí voy a eliminar el grupo 7. Ok, entonces ahí ya resolvimos el problema. Eso sí, que se me va a saltar al grupo 8 y al grupo 9, pero no hay problema. Ahí no hay ningún inconveniente. Porque en realidad son 9 grupos, ¿verdad? Entonces, aquí solamente los voy a renombrar. Los voy a renombrar desde el grupo 7, que sería el 8, sería el 7, el 9 sería el 8 y el 10 que sería el 9, ¿verdad? Después voy a hacer ese cambio. Pero hoy sí ya lo resolvimos. Gracias, Mercedes. Miren, si no me hubiera dado cuenta, si de repente usted me hubiera hecho la observación ahí. Entonces, estos son los compañeros que están precisamente en el grupo 1. Estos son los que me aparecen en el grupo 2, ¿verdad? Elena, Eliezer, Gabriela, Mario y Esther. En el grupo 3, Bianca, Alejandro, Luis Antonio, Luis Enrique y Mónica Alejandra. En el grupo 4, Marco Antonio, Edi Josué, Maximiliano Mejía, Daniel Osiris y Milena Milena Arelí. Grupo 5, Jocelyn, Claudia, Alina, Carlos y Fanny. El grupo 6 me aparece Bianca, Alejandro, Luis Antonio y Luis Enrique. El grupo 8, que en realidad es el grupo 7 ahora, está David. Abogado, Dígame. disculpe que le interrumpa, fíjese que volvimos a aparecer repetidos otras personas. En Ajá. el grupo 6, que aparece Bianca, así lo podríamos mostrar, ajá. Ahí está. Nosotros 4 somos los mismos que estamos en el grupo 3. Permítame. Pero aquí aparecen 5. Sí, al inicio fue que una Es que compañera que ahí no se estaba llama Liz incluida, se abogado. retiró. El que estaría equivocado, perdón, sería el grupo 6 entonces. El grupo 6. Sí. Es cierto. Entonces, ustedes son a su vez entonces el grupo 3. El El grupo correcto sería el 3. grupo 3. Pero el grupo 3 está bien entonces. Bianca, Alejandro, Luis Antonio, Sí. Luis Enrique y Mónica Alejandra. Sí. Ok, entonces el grupo 6 es el que no debería de estar. Sí, Así es, abogado, ¿verdad? correcto. Es correcto. Ok, voy a eliminarlo entonces para corregirlo. Ok, bueno. Entonces, aquí vamos a corregir algunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 grupos en realidad. Entonces, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, el grupo 5. De ahí pasamos al grupo, este sería el 6. De ahí el grupo 7. Que Belkis, Wendy, Daisy, Gabriel y Digna, ¿verdad? Y el
el último grupo sería Génesis, Carla, Daniela, Ronald y Grace. Bueno, siempre voy a hacer una captura de pantalla de todos, porque aquí está la visión general, que fue lo que les mandé, miren. Aquí es donde aparecen todos. Entonces, esta fue la captura que yo les mandé en la mañana, solo que ahora va a ser con la salvedad de algunas correcciones que vamos a hacer en el grupo, ¿verdad? Y solo estos son los compañeros que me aparecen sin grupo. Brenda Judith Lagos, Heidi Mabel Gómez, Alejandro Daniel Zúñiga, Dilcia Elizabeth Mesa, Eric Josué Vaca, Gladys Mericia Laínez y Clarisa Yamilet Flores. Entonces, nosotros, claro, este es su servidor y este es el jefe del departamento, que nos los tomamos en cuenta porque ambos somos docentes. Entonces, aquí los compañeros que están acá, hay que revisar qué es lo que pasa, ¿verdad? No sé si de repente me enviaron algún correo, pero sí es importante que me escriban para que al final, bueno, si no, de ahí pueden armar, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se pueden armar 2 grupos perfectamente de aquí. Un grupo de 4 y un grupo de 3 si gustan, como para no sobrecargar en un solo grupo, porque ya 7 son muchos integrantes, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los... Abogado, Sí, dígame. fíjese que nuestro grupo, hoy le estuve escribiendo al WhatsApp porque subimos la tarea, pero aún miramos de que seguimos sin grupo, pero ya lo ingresamos de nuevo, no sé si ya existe algún problema, abogado. Pero una pregunta, ustedes me enviaron un correo electrónico donde me dijeron el grupo que habían constituido. Creo que eso es lo que nos faltó, solo subieron la tarea. Ah, bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, estimada, es que si subieron la tarea, quítenla ahorita, ¿verdad? Quítenla, bórrenla. Pero antes envíenmelo por WhatsApp, no se preocupe. Por WhatsApp, envíeme cuál es el grupo de ustedes para yo constituirlos en un nuevo grupo, ¿ok? Y cuando ya estén como grupo, yo les voy a avisar para que así vuelvan a subir la tarea. Ah, ok, tendríamos que volverlo a hacer entonces, ¿verdad, abogado? Sí, el trabajo no importa, ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo habían subido, por eso aparecen aparecen sin grupo. Entonces, lo que sí sería importante es que me envíen ustedes vía WhatsApp cuáles son los integrantes de su grupo. Para así hacerlo, armarlo, así como los estamos armando aquí. Y una vez que ya esté armado, yo les aviso por el mismo WhatsApp, ya está listo, ya pueden subir la tarea, ¿verdad? Para que así hagan la modificación y se pueda hacer la corrección, ¿ok? Muchas gracias, abogado. Vaya, pues entonces vamos a estar pendientes en cuanto hagan el envío, ¿verdad? Para que así hagamos la corrección. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda con respecto a esto. Y si no, pues pasamos a lo que nos compete en cuanto a lo que es algunas cositas que quedaron pendientes de la actividad anterior. ¿Estamos bien? Abogado, disculpe, buenas noches, una consulta. Dígame. Sí, Daniel Parada le saluda, buenas noches, compañeros. Solo una consulta, abogado. Cuando le envié el correo con los integrantes del grupo, nosotros nos habíamos conformado como el grupo número 5 y en la numeración que usted mandó estamos como grupo número 4. ¿Esto no afecta en nada? No afecta en nada. Más bien, si se fija Daniel, lo voy a volver a corregir porque miren que estaban repetidos 2 grupos, entonces tengo que renombrarlos porque aquí, por ejemplo, el grupo 10 en realidad es el grupo 7 aquí. Aquí, por ejemplo, el grupo 9 es el grupo 6 y el grupo 8 es en realidad el grupo 5. Entonces voy a volver a hacer la corrección para que así ya estemos más tranquilos, pero no afecten nada, no se preocupen.
¿Ok? Ok, muchas gracias, abogado. Vaya pues. Bueno, voy a compartirles, estimados. Se recuerdan que dejamos una tarea para hacer en sus cuadernos para hoy, ¿verdad? ¿No se les olvidó? Sí, abogado. Ok. Está permítame, no. Esta es la que estaba mala. Aquí está, la que es copia, esa es la que está buena. Por eso no la visualizan la otra, porque la otra actividad estaba con ese problemita del campus. Ok. ¿Se recuerdan que aquí está este material, que es el material de Giraldo? Ok. Ya habíamos hablado, si ustedes se acuerdan, la semana pasada de la actividad. Y en esta actividad, jóvenes, hablamos del objeto, hablamos del derecho como ciencia, hablamos de los problemas jurídicos y les dejamos una tareita que estaba en cuanto a lo que era las fuentes formales del derecho. ¿Ok? Esa fue la tarea que tenían que investigar para hoy. Yo sé que de repente no les pedí la definición de ley, pero si ustedes buscan la definición de ley que está contenida en nuestra legislación, ustedes pueden ingresar al Código Civil en el artículo 1 y ustedes ahí van a encontrar la definición de ley. Ley, de acuerdo a nuestra legislación, dice que es una declaración que manifestada y prescrita en la Constitución manda, prohíbe y permite. Eso es ley. Esa es la fuente principal. Las fuentes de nuestro derecho pueden ser de tres tipos. Pueden ser fuentes de derecho escrito, pueden ser fuentes de derecho consuetudinario y las fuentes de derecho jurisprudencial. Ese documento se lo voy a pasar al WhatsApp para que ustedes ahí lo tengan como parte del contenido de aquí de la unidad. Para que ustedes lo revisen y miren la parte esencial de por qué entenderle a lo que son fuente principal y fuentes subsidiarias. Recuerde, estamos hablando de los tres elementos de la ciencia, pero en este caso lo estamos aplicando a la ciencia del derecho. El objeto, que es regular los comportamientos sociales que son importantes para un Estado en un momento histórico determinado, ese es el objeto. Ahí hablamos del derecho como ciencia. Se recuerdan que habían dos niveles. El primer nivel habíamos dicho que es analizar las hipótesis normativas que son formuladas para solucionar los problemas jurídicos en un momento histórico determinado, que pueden tener diferentes condicionamientos, ¿se acuerdan? Condicionamientos de tipo social, de tipo económico y de tipo político. Dimos algunos ejemplos. Después les hablamos de cuál era el problema jurídico y cuáles no son problemas jurídicos. Y también hablamos del método de las ciencias jurídicas. El método del derecho es la interpretación jurídica. Eso no lo hemos profundizado. Pero ahorita estamos hablando del fin del derecho. ¿Cuál es el fin del derecho? Las fuentes formales que le integran. No es solamente la ley. Por eso les digo, la fuente formal está constituida por dos. Fuente principal, que es la ley, y las fuentes subsidiarias, que entre ellas mencionamos algunas. La analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia y el negocio jurídico, que fueron las definiciones que hoy les pedí, que por cierto, yo les dije, si quieren un diccionario jurídico, escríbanme al correo, que con todo gusto yo se los mando. Solamente me han mandado el correo como unos 7 compañeros, y recuerden, somos más de 40. Así que si alguno lo desea, yo con el mayor de los gustos se lo puedo enviar vía correo electrónico. Bueno, veamos las definiciones de analogía. ¿Algún voluntario que me quiera definir o qué definición encontró en el diccionario jurídico en relación a lo que es la analogía?
¿Alguien que quiera darme esa definición? Abogado, disculpe, yo quiero participar con algo que yo me confundí, creo, con la búsqueda que yo hice de la tarea. Ajá. Dentro de las fuentes oficiales del derecho, ¿cómo quedaría entonces la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia y la costumbre? Ahí, ¿esas dónde quedan? Ok. Esas están dentro de lo que son la fuente principal. La fuente principal, menciono, son las fuentes, vuelvo a repetir, las fuentes del derecho hondureño son 3. Fuentes de derecho escrito, que usted mencionó algunas, la Constitución, los tratados y las leyes primarias y secundarias. Todas son esas leyes de derecho escrito. La segunda fuente es las leyes de derecho consuetudinario, que ahí está la costumbre. Esa es una fuente subsidiaria, ¿ok? Y la jurisprudencia, que es la tercer tipo de fuente en nuestro derecho, que son de derecho jurisprudencial, es parte de las fuentes subsidiarias, ¿ok? ¿Estimado? Sí, abogado, ya, hoy sí ya Ahora, me ubiqué con ok. esos términos, sí. Entonces, usted me mencionó tanto fuentes de derecho escrito, fuentes de derecho consuetudinario, como también fuentes de derecho jurisprudencial. ¿Ok? Ahora les voy a explicar cómo es que funciona esto de las fuentes subsidiarias. Vaya, les voy a aplicar esto. ¿De qué manera? Las leyes son formuladas por los hombres. ¿Para qué? Para resolver los problemas jurídicos, para regular los comportamientos, para cumplir el objeto del derecho. ¿Qué pasa cuando de repente hay algún aspecto normativo? Como recuerden que la ley es de aplicación general. Normalmente no hay una ley que sea tan específica como para esclarecer un aspecto estrictamente muy bien definido, porque la ley es general. Recuerden, eso que no se nos olvide a nadie. Entonces, puede pasar, estimados, que como las leyes son hechas por los hombres, que de repente hay alguna laguna o algún aspecto que de repente no haya sido cubierto totalmente por lo que es la norma. Entonces, ahí aparecen en un segundo plano las fuentes subsidiarias. El término subsidiario viene precisamente de supletorio, que en defecto de la ley, entonces se aplica lo subsidiario. Les voy a explicar la analogía. ¿Qué es la analogía? ¿Alguien que me ha encontrado esa definición? A ver si alguien de repente la encontró para que también participemos todos. Dice que es un principio de interpretación del derecho y se sustenta en la semejanza que debe existir entre el caso previsto y el no previsto, evitando así la diferencia radical entre ambos. Es un método o instrumento para la interpretación jurídica que corresponde fundamentalmente con la tarea de los jueces. Excelente. Miren, esa definición como que conlleva precisamente todos los elementos que hoy queremos tratar. Palabras claves, Mercedes. Lo primero. Dice que es parte de un método de interpretación, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Un elemento importantísimo. Segundo elemento que está contenido dentro del mismo. Trata instituciones jurídicas que similares, ¿verdad? Sí. Así es. Y otro tercer elemento es que recuerden que se aplica cuando en su defecto la ley le permita de alguna manera, de forma supletoria, poder ponerse en práctica. Esos 3 elementos son importantísimos. A ver, Yami, ¿me iba a decir algo, Yami? ¿Tiene alguna duda?
¿Está levantando la mano, Yami? ¿Algún comentario? No. Ok. Bueno, entonces les explico. ¿Cómo funciona la analogía? Les voy a dar un ejemplo. Fíjense que en la práctica del derecho, una vez llega un cliente que tiene un problemita con un contrato de una compra de un vehículo que hizo a una empresa que le compró un vehículo nuevo. Recuerden, un vehículo nuevo, generalmente una persona no tiene la capacidad de poderlo pagar de contado. Entonces, el contrato que él lleva a cabo es un contrato que nosotros le llamamos leasing. El contrato leasing, voy a escribir aquí, miren el buito, ¿verdad? Así se escriba, miren, leasing. Y miren que para que se fijen dónde dice, miren, Leasing Atlántida. Es como un contrato financiero. Pues bueno, el leasing es un contrato en donde las empresas normalmente que venden vehículos nuevos, al vendedor de ese vehículo se establece una contraprestación que a cambio del objeto, que en este caso es el vehículo, usted realiza varios pagos. Primero, realiza un pago por compraventa del vehículo. Segundo, recuerden que como la cosa, que en este caso es el vehículo, no lo ha terminado de pagar, entonces usted paga un arriendo. Si se fijan, la boleta de revisión de ese vehículo no está a su nombre, sino que está a nombre siempre de la empresa. Y tercero, usted paga un tercer y último pago, que es un pago de un seguro, que en este caso puede ser, es un seguro de contrarrobos o accidentes. Bueno, pero ¿por qué es permitido el contrato leasing? Esa es una pregunta que es muy interesante, porque si se fijan es un término en inglés. Y aún así, ven que ahí en Banco Atlántida dice Leasing Atlántida, porque ellos lo permiten. Pero ustedes busquen cualquier lugar en nuestra legislación y no van a encontrar ese término en inglés. Nuestro idioma es el español. Entonces, ¿cómo funciona esto? Imagínense que existe un problema entre ambas partes, comprador y vendedor. Entonces, ellos se van a los juzgados a tratar de dirimir este asunto. Lo primero es el contrato, pero el contrato se llama leasing. Entonces, el juez va a tener una quebradera de cabeza porque va a decir, bueno, ¿y esto cómo se aplica? Bueno, les explico. Ahí es cuando se aplica la analogía. Porque la analogía lo que revisa son instituciones jurídicas que tienen características similares o muy parecidas. Y se aplican de manera supletoria, pero ojo, estimados, siempre y cuando que la ley lo remita. Si la ley no lo remite, esa fuente subsidiaria, que es la analogía, no se convierte en fuente principal o en ley. Tiene que decirlo la ley. Entonces, ¿cómo se salva esta situación de leasing? Se salva porque hay un capítulo en nuestra legislación que se llama contratos atípicos. Y los contratos atípicos están regulados por la ley. Y ahí hay un artículo que dice que la analogía se convierte en una fuente del derecho y se convierte en una fuente principal siempre y cuando las características de ambos o de esos contratos que participan sean similares a los contratos ya tipificados en la ley. Ahora, el leasing yo le dije que usted hacía 3 pagos, ¿verdad? ¿Cuál era el primer pago? Usted hace un pago ¿por qué? A ver, ¿alguien que me ayude? Por arriendo. Compraventa. Exacto, ya lo mencionaron ahí. Uno es por arriendo y el otro es por compraventa. Y hay uno que es por el seguro. Pero, ¿qué tipo de contratos entonces se aplican aquí? Se aplica la compraventa y se aplica el arrendamiento. Entonces, por analogía, el juez para
resolver el problema jurídico, lo que va a hacer, estimados, es que va a ver las características que la ley tiene en relación a esos dos tipos de contratos. Va a ver las características de la compraventa, va a ver cómo se solucionan los conflictos establecidos en la ley del arrendamiento y a partir de ahí va a tener un instrumento para resolver el problema jurídico en todo aquello que no esté establecido dentro de lo que es el contrato. Entonces, ahora se percatan cómo funciona una fuente subsidiaria. Una fuente subsidiaria se convierte en ley siempre y cuando que la misma ley lo remita. Si la ley no me dijera que existen los contratos atípicos, entonces el leasing no se consideraría como tal. Les puedo citar varios ejemplos. Por ejemplo, el fideicomiso. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese término legal? ¿Sí o no? Pero busquen propiamente en la ley lo que es eso como tal y se van a fijar que van a encontrar una serie de elementos que por analogía se pueden desenvolver. Y así otra serie de contratos que nosotros llamamos atípicos. ¿Cuáles son los contratos típicos a contrario censo? Compra-venta, arrendamiento, fianza, hipoteca, comodato, etc. Entonces, ven cómo funciona precisamente la fuente subsidiaria. Por eso la analogía es una fuente del derecho de forma subsidiaria, ¿verdad? Entonces, por eso es parte de una fuente formal del derecho. Ahora, en otras áreas del derecho la analogía no es permitida. Por ejemplo, en el derecho tributario, en el nuevo código tributario, ustedes van a ver que hay un artículo que dice que la analogía no constituye una fuente del derecho tributario. Y como no constituye una fuente del derecho tributario, entonces en esa rama del derecho no podemos aplicar la analogía. Pero sí lo podemos hacer en el resto de las ramas del derecho, como la ley lo establece. Generalmente en este tipo de situaciones que se presentan en la ley. ¿Ok? Ahora, ¿me captaron, estimados? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Buenas noches otra vez. Buenas. Dígame. ¿Cómo fue la definición que dijo que en tributario la analogía no constituye el... Luis, se escucha entrecortado. Que no se permite, dice. La O sea, analogía no que constituye no se una puede- rama del no se derecho puede- tributario. No se puede aplicar en el derecho tributario. Así es, sí. Es que la ley lo dice literalmente. ¿Por qué no se aplica? Porque si ustedes ven en la práctica del derecho tributario, no, de alguna manera hacer comparaciones o símiles o características similares entre una institución y otra, no se le es permitido porque en este caso estamos hablando de personas naturales. Y recuerden también, y también de personas jurídicas, porque recuerden que también cuando hablamos de derecho de impuestos, fiscales, etcétera, etcétera, hay ciertos aspectos que son taxativos, ¿verdad? Ahora, en la contratación sí se le es permitido, ¿por qué? Por la apertura que tiene precisamente la ley para poder cubrir estas lagunas que se pueden presentar en la fuente principal, que es la ley, ¿verdad? Porque se puede dar una situación de esas. Por eso se dice fuente subsidiaria, ¿verdad? Porque de forma supletoria constituye una nueva fuente formal del derecho, pero siempre y cuando que la ley lo establezca. ¿Ok? Ahora sí, Luis, ¿me logró captar? Sí, abogado, ahora sí, muchas gracias. Ok. Ahora, por otro lado, una situación que ustedes pueden ver
es que hay otras fuentes también, por ejemplo, la costumbre. La costumbre, me imagino que encontraron alguna definición, pero han escuchado que dice, la costumbre se hace ley, dice ese argot jurídico. En nuestro derecho se puede dar una situación de esas y la misma ley lo dice en el Código Civil, que la costumbre constituye ley, pero siempre y cuando que la ley lo establezca. Volvemos al mismo, miren, a la misma situación, al mismo hecho de fuente subsidiaria. La costumbre se convierte en ley, pero siempre y cuando que la ley lo establezca. Les voy a comentar un caso concreto que a su servidor le pasó. Así rapidito, porque ya nos quedan pocos minutos. Fíjense que en cierta oportunidad tenía una demanda ejecutiva por un pagaré, perdón, por una letra de cambio que yo estaba llevando precisamente en un juzgado seccional. No era un juzgado de letras. Ahí normalmente los jueces son jueces de paz. Y si ustedes pueden ver, antes un juez de paz normalmente no era un profesional de las ciencias jurídicas. Yo estaba recién graduado, me recuerdo. Y estaba como esos gallitos de pelea recién graduados que todos lo saben y a veces no sabemos nada, ¿verdad? Así que eso es normal, porque en la práctica, recuerden, del derecho es que nos toca aprender lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pues vengo yo, interpongo, pongo la demanda ejecutiva, presento la letra de cambio y bueno, sí, en la resolución del juez le pide al deudor que en el plazo de 24 horas ejecute la deuda. Pero al mismo tiempo, en la misma resolución se da una situación que viene el juez y me multa con 15 lempiras. Pues yo molesto. ¿Y cuál fue la duda que había ahí? Él me multa porque dice que la letra de cambio no estaba debidamente cumplimentada. Miren, me pongo a leer el Código de Comercio porque era un prestamista no bancario el que le estaba llevando precisamente el caso y empiezo a ver los requisitos de la letra de cambio. Firmada sin protesto, de tiempo vencido, que la firma, que el acreedor, que el deudor. Miren, no encontré ninguna deficiencia. Y yo dije, señor, este juez está mal. Y me dolía, aunque yo estaba ganando el caso, porque ya le había notificado al deudor que tenía que pagar pues la cuenta lo más pronto posible, 24 horas como establece la ley. Pero fíjense que me encontré un artículo en el Código de Comercio que me lo citó pues un colega que en aquel entonces éramos compañeros y ahora somos también compañeros docentes. Y me dice, léalo, colega, y ahí se va a dar cuenta de algo bien interesante. Miren, por eso cuando uno aprende las cosas, generalmente las aprende golpeadas. Dije yo, calladito soy más bonito y gracias al Señor no le reclamé al juez. Porque de repente y me hubiera puesto otra multa, ¿verdad? Y aprendí la lección. ¿Qué decía el artículo del Código de Comercio? Se lo voy a compartir en el chat, precisamente esa paginita para que ustedes se fijen cuáles son las fuentes del derecho escrito hondureño. Y ahí se van a fijar cómo la costumbre se convierte en ley. Y está en el primer artículo del Código de Comercio, aunque no lo creen. ¿Qué pasaba? No sé si ustedes se han fijado que las letras de cambio y los pagarés se cancelan con timbres de contratación. ¿Se han fijado? ¿Cómo se cancelan? En la parte de atrás de la letra de cambio se ponen timbres por el valor del préstamo y encima de él firma el deudor. Señores, en aquel tiempo estaban derogados, estaba derogada la ley de papel sellado y timbres y seguían vendiendo timbres. Yo le decía, señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque eso es una costumbre mercantil, jóvenes. Y la costumbre, de acuerdo al artículo del Código Civil, me dice que se convierte en ¿qué? En ley. Entonces, miren cómo aprendí la lección. Gracias al Señor no le dije nada al juez.
pero lo aprendí precisamente viéndole cómo esa fuente subsidiaria, que es la costumbre, se convierte en una fuente principal. De ahí en adelante yo me percaté que hay algunos documentos de índole financiero y comercial en donde la costumbre se utiliza bastante. Fíjense, lean la ley y fíjense, muchos requisitos que de repente están implícitos porque la costumbre se convierte en ley. Porque Abogado, Ajá, dígame, Joseph. ¿en qué parte sale lo de lo que mencionó del Código de Comercio? Ah, yo se los voy a compartir en el chat, Joseph. No, es que ahorita aquí tengo el libro a mano y quería ver si me Ah, daba si permiso de lo leerlo. encuentra. Ok. Ahorita ¿Sí? le digo qué artículo es. Aquí lo tengo a la mano también. Permítame. Creo que aquí lo tengo en la computadora para leérselos y para que se fijen precisamente qué interesante esa parte. Permítame. Eso está en mi blog educativo. Permítame que voy a quitar esta dirección aquí. Ahorita se los comparto. Aquí lo estoy buscando. Está un poquito lenta porque tengo un poco de permítame, tareas, encuesta, notas, materiales. ¿Dónde están los materiales? Aquí están. Ahorita aquí se lo voy a compartir, Joseph. Este es el blog que yo tengo de la clase, que está ahí dentro del... Esta es la paginita que yo les comento, miren. Fuentes formales del derecho Honduras. ¿Ok? Aquí está. Voy a hacer una cosa. Se lo voy a poner en el chat para que copien el enlace y para que lo descarguen, ¿ok? Porque eso viene en el examen, jóvenes. ¿Verdad? Abogado, una pregunta, disculpe. Es que cuando usted estuvo hablando se escuchó entrecortado, por eso no escuché bien. Ok. Estaba diciendo que teníamos que enviarle un correo que solo 7 compañeros le había enviado. Quería saber qué es lo que usted nos va a enviar. ¿Y qué tenemos que enviarle por medio del correo? Ojo, ¿usted tiene grupo, estimada? Sí, sí tengo grupo. Es el último grupo. Ah, pero no está dentro de los compañeros que estaban sin grupo. No. Ah, bueno, entonces, no, usted no se preocupe. A las personas que había un grupo que precisamente me habían dicho de que no me habían enviado la conformación de su grupo y por eso aparecían sin grupo. Ok, entonces a ellos yo les estaba comentando que ellos tienen que hacer ese proceso para yo conformar el grupo. Ok. Sí, gracias. Ok, entonces si ya usted está en el grupo, no se preocupe. Eso solamente es para los que tienen ese inconveniente, ¿verdad? Tienen ese inconveniente. Ok, aquí ya se los mandé. Miren, ahí está el archivo descargable. Denle clic ahí en el chat, ya se los puse a todos. Dice aquí, miren, mire Joseph. Ahorita se escucha entrecortado, ¿verdad? Ok. Dice aquí, mire, el artículo 2 del Código Civil. La costumbre no constituye derecho, sino en los casos que la ley se remita a ella. Nos vamos a ir aquí a abajito, mire, Joseph, ¿lo logra ver? El artículo 1 del Código de Comercio. Mire. ¿Lo logran ver, estimados? ¿Esta parte? Sí, abogado, sí. Ok. Sí, lo vemos. Bueno, ¿a dónde está la costumbre aquí? A ver si la encuentran. Aquí, miren. Costumbres mercantiles. Exacto, los usos y costumbres mercantiles. Miren qué bonito es el derecho, dice. Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles
se regirán por las disposiciones de este código y las demás leyes mercantiles. ¿Qué pasa? La ley me dice, y en su defecto son los casos que yo les comento. La ley puede tener alguna laguna, algún espacio que de repente por cubrir o alguna situación en específico. Entonces, en su defecto, lo primero que se aplica son los usos y costumbres mercantiles. Y ojo, y dice la ley, mire, a falta de estos, ¿qué aplica? Las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales, los locales prevalecerán sobre los generales. Miren cómo es el Código de Comercio, es bien amplio. Y se rige por la fuente del derecho original, que es el derecho civil, ¿verdad? Ok. Ahora sí me entendieron, ¿verdad? Sí, abogado. Vaya, pues, eso me llega, porque quiero que vayamos, como quien dice, comprendiendo esas partes que son bien interesantes para efectos de poder entender el derecho como ciencia, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes, hasta aquí. ¿No? Creo que no, abogado. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que tanto la actividad 1 como el foro todavía tienen un poquito más de tiempo, pero no se me confíen, ¿verdad? Hay que seguir trabajando en los grupos. Los compañeros que de repente falta que se armen en los grupos, me lo comunican a mi chat personal para que lo resolvamos ahorita en la plataforma, ¿ok? Lo siguiente es que recuerden que hay otra actividad que hay que seguir trabajando, que es la actividad número 3, que está precisamente aquí en el campus. ¿Ok? Me voy a salir de acá. Aquí está, miren. Me voy a lo que es la unidad de la clase. Recuerden que aquí están las novedades. Entonces me tengo que ir a la unidad 1, clase 2. Aquí ya está esta lección, que es la clase número 2, que hay que leerla y después viene ese otro trabajo. Recuerden, esa es la siguiente entrega. Miren, para el lunes 14 de junio. Tomen en cuenta que es para el próximo lunes, ¿verdad? Que hay que entregarlo. Perdón, no, el otro lunes no, ¿verdad? Es el 2 semanas, ¿verdad? Siguiente. Exacto. La otra videoconferencia, estimados, la vamos a tener el miércoles. Vamos a seguir hablando de estas fuentes subsidiarias. Investiguen lo que es la costumbre. Ya ahorita hoy hablamos de la costumbre. El negocio jurídico, los principios generales del derecho, para entender el derecho como ciencia. Porque recuerden, ¿cómo vamos a entender el objeto de la ciencia en particular si no entendemos la ciencia que nos toca estudiar a nosotros? ¿Ok? Entonces, esto también les va a servir para las actividades que estamos llevando a cabo, porque recuerden que la primera actividad tiene que ver sobre esto, ¿verdad? Bueno, nos quedamos hasta aquí porque ya ahorita son las 8 en punto. Entonces, jóvenes, muchas gracias. Cualquier duda no dejen de escribirme. De igual manera estamos ahí pendientes o igual a través de los foros que aparecen ahí en el campus. Han participado poco, hay que seguir participando. Recuerden que las actividades son importantes para el acumulativo, ¿verdad? De las clases. Y cualquier cosa, pues siempre estamos a la orden. Nos conectamos pasado mañana, ¿verdad? Y hay que estar pendiente con las actividades. Cuídense, ¿verdad? Bendecida noche. Hasta luego. Buenas noches. Bien, abogado. Buenas noches. Bye. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Feliz noche, abogado. Buenas noches. Abogado. Buenas noches.